mi familia suele ser común y corriente. Somos tranquilos y, hasta donde sé, vecinos amigables. En ocasiones nos molestamos, como cualquiera, y buscamos ayudar a los demás. Sin embargo, tenemos una situación en particular, nos atormenta una maldición que llevamos cargando desde hace años, a causa de un mal pago que hizo mi abuelo a una bruja. En la colonia donde vivía mi abuelo de pequeño, se corría el rumor de que había una bruja. Realmente se trataba de una mujer que practicaba la quiromancia, a las vecinas les leía la palma de la mano. Todo lo que les dijo la bruja ocurrió casi al pie de la letra, y mi abuelo ya tenía una deuda con ella. Mi abuelo se negó a pagar y la ignoró por un tiempo. A pesar de las advertencias de la bruja, él no le hacía caso. Después de un tiempo, ella le lanzó una advertencia más: si no pagaba, sufriría las consecuencias no solo él, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero mi abuelo la ignoró. Fue entonces cuando todo comenzó con mi abuelo. Días después de haber quebrantado su promesa, mientras estaba acostado, escuchó un ruido proveniente de afuera. Mi abuelo dormía en el primer piso, frente a un ventanal que daba directamente a la calle. Se levantó para mirar, pero no encontró nada raro. Juraba haber escuchado que alguien corría de un lado a otro, como si estuviera rodeando la casa. Sin embargo, por más que prestó atención, no logró ver nada, así que regresó a la cama. Trató de distraerse pensando en las cosas que tenía que hacer al día siguiente. De esta manera, logró conciliar el sueño. Justo cuando estuvo a punto de quedarse dormido, alguien tocó la ventana, como si lo hubieran hecho con el puño cerrado. Sus sentidos se avivaron, y se dio cuenta de que realmente había algo afuera. Se quedó mirando por unos segundos al ventanal, el cual de pronto se abrió, dejando entrar una helada corriente de aire. Entonces distinguió algo asomándose en la oscuridad, justo detrás de la cortina. No supo en qué momento se había metido. Hace unos segundos la ventana se había abierto y no vio nada pasar, pero ahora algo se asomaba entre las cortinas. De pronto, escuchó varios pasos acercándose a su cama. Ante él se levantó la figura de una mujer con cicatrices en el rostro y ojos negros. Mi abuelo percibía la mirada de esa mujer y, a su vez, sentía un peso gigantesco sobre su pecho. El aire comenzó a faltarle. No podía quitar la mirada de aquella mujer, que parecía hablar en otro idioma. Mi abuelo comenzó a toser, ya que no le entraba aire en los pulmones. La mujer se desvaneció, y mi abuelo recuperó el aliento al instante. Fuera lo que fuera, él sabía bien que aquello había sido consecuencia de la promesa rota con la bruja. Sin esperar al día siguiente, mi abuelo fue a buscar a la bruja, pero ya no le fue posible encontrarla. Por más que preguntó dónde se encontraba la señora que leía las manos, nadie supo darle alguna indicación. La mujer había recogido sus cosas y se había ido sin avisar a nadie. Fue entonces cuando mi abuelo se dio cuenta del problema en el que se había metido. Durante las siguientes noches, mi abuelo no pudo dormir tranquilo, tenía la sensación de que esa mujer volvería a aparecerse ante él. Lo único que llegó a ver fue un búho en la copa de un árbol. No le prestó mucha atención las primeras noches, pero, conforme pasaron los días, el búho se acercaba más a la casa. Mi abuelo pensó que quizás estaba haciendo un nido, hasta que una noche aquella idea cambió. Mi abuelo regresó de jugar fútbol muy cansado, así que solo entró a su habitación sin encender la luz y se acostó. Fue entonces cuando sintió que no estaba solo en la cama. Sin abrir los ojos, levantó su mano para tocar a un costado y pudo sentir dos enormes y filosas uñas. Asustado, se levantó rápidamente de la cama y miró a su alrededor. Había un bulto enorme que abrió sus dos ojos brillantes. Se trataba del búho, quien le habló y le dijo: «No has pagado tu deuda». El búho se alejó, voló desde la ventana y desapareció en la penumbra de la noche. Desde entonces, mi abuelo se volvió muy perceptible ante las apariciones.
Escuchaba personas hablando en los pasillos de la casa, sombras que se movían rápidamente a los rincones e incluso lo llamaban por las noches. Mi abuelo estaba tan nervioso que la familia se tuvo que mudar por su salud mental. Esto lo ayudó por algunos años y tuvo la oportunidad de hacer su vida normal. Tuvo 4 hijos, uno de los cuales es mi padre. Con el paso de los años, mi abuelo les advirtió a sus hijos sobre la maldición y que debían estar atentos a cualquier eventualidad. La bruja lo había dejado libre a él, pero ahora seguían sus hijos. Mi padre acostumbraba a ir a un taller de torno para preparar material para vender. Muy seguido se quedaba tarde trabajando y pedía permiso a su patrón para seguir, lo cual nunca le era negado. La única condición era que dejara cerrado el taller. Una noche, mientras mi padre trabajaba, decidió encender la radio para acompañarse con música. De pronto, alguien la apagó. Pensó que era extraño, ya que la radio era de las más modernas, pero no agarraba ninguna señal. La dejó encendida con el volumen alto esperando a que la señal regresara. Solo se escuchaba la estática, lo cual, en cierto modo, le resultaba relajante, hasta que la estática comenzó a distorsionarse. Mi padre miró la radio. La señal no llegaba bien porque, cuando alguien se acercaba, la frecuencia se interrumpía. Sin embargo, mi padre estaba solo. Entonces, la estática se transformó en una voz femenina que decía repetidamente: «Tu padre no ha pagado su deuda». Desde lo alto del techo, mi padre se dio cuenta de que había un búho observándolo. Aleteó con tal fuerza que el viento provocado por sus alas llegó hasta donde estaba él. El ave se alejó, dejándolo perplejo. Los siguientes días fueron pesados para mi padre. Por la noche, soñaba con una mujer con cicatrices en el rostro. No parecía ser una mujer ordinaria, era inquietante mirarla, y mi padre sudaba frío. No sabía qué hacer, así que le contó finalmente al abuelo. Mi abuelo acompañó a mi padre en varias ocasiones por las noches para reencontrarse con la bruja y pagar la deuda, pero ella jamás apareció, ni en forma de búho. La oportunidad de saldar la deuda se esfumó. La familia se acostumbró a los eventos, ruidos por todas partes, cosas que crujían, silbidos en la noche. Era algo que ya pasaba y tuvieron que aceptarlo. Años después, el destino llamó a mi abuelo. Falleció a causa del cigarro. No hubo oportunidad de despedirse de él. Lo alcancé a conocer en vida, incluso me llegó a cargar en brazos cuando era pequeño. Pero con el paso del tiempo, todo se olvida, excepto las deudas. Mi padre guardó un retrato del rostro de mi abuelo en su cuarto. Cuando quería recordarlo, iba a ver el retrato. Años después de la muerte de mi abuelo, y cuando ya tenía edad, según mi padre, me contó todo esto y la maldición de la bruja. Aunque mi abuelo ya había muerto, era importante que yo lo supiera, según mi padre. En mi caso, me ocurrió algo bastante inquietante. Hace una semana, me quedé solo en casa, mis padres se habían ido a un cumpleaños de una amistad de antaño. A pesar de que me invitaron a ir con ellos, les comenté que tenía ganas de quedarme en casa mirando la televisión. En cierto modo, sabía que no volverían temprano, así que me quedé despierto hasta tarde mirando la televisión. Era ya la 1 de la madrugada cuando me dio algo de hambre. Me había comprado unas botanas en la tienda un poco antes de que cerraran, así que las abrí y me dispuse a consumirlas. Justo cuando estuve a punto de darle la primera mordida, escuché un ruido que juraba provenía del segundo piso. Dejé las cosas sobre la mesa y fui a revisar. El sonido fue muy similar a cuando se cae algo al piso, así que me imaginé que podía tratarse del closet. Revisé con cuidado e incluso miré las demás habitaciones, pero no encontré nada fuera de lo ordinario o fuera de su lugar, así que opté por regresar a ver la televisión. Pero, justo cuando llegué a la sala, para mi sorpresa, el televisor se encontraba apagado. No lo tenemos programado para que se apague solo, por lo que me pareció bastante extraño. Lo encendí y volví a poner el programa que estaba viendo,
pero casi al instante, de nueva cuenta, se escuchó otro ruido, esta vez con más intensidad. Fue tan fuerte que realmente me asustó. Subí corriendo a asomarme, pero no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, un bulto extraño en una de las ventanas me llamó la atención. Era un bulto redondo que sobresalía de todo. Me quedé por unos segundos atento, tratando de hallarle una figura. Y entonces, dos ojos redondos y brillantes se abrieron de par en par, se trataba de un búho. Se me quedó mirando, parecía estar analizando cada movimiento que hacía. Yo no dejaba de preguntarme qué demonios hacía un búho en mi casa. Recordé que mi padre vio uno cuando era pequeño y me aseguraba que eran malos, sobre todo por lo que le había sucedido. Me comenzó a dar miedo, tenía que hacer algo para ahuyentarlo. Así que busqué rápidamente algo para asustarlo. Entonces recordé que en el baño estaba una escoba, la cual mi madre dejaba ahí para cuando se ocupara. Fui a buscarla, pero cuando regresé para asustar al búho, este ya no se encontraba. Los ruidos se escucharon ahora en la planta baja. No entendía cómo era que el ave ahora estaba en otro piso, si el único lugar para llegar era por las escaleras. Me apresuré a bajar las escaleras con la escoba en mano. Entonces me di cuenta de que el televisor, de nueva cuenta, estaba apagado. Y no solo eso, las luces de la cocina se encendían y se apagaban constantemente. Me di cuenta de que algo malo estaba ocurriendo. Así que corrí por mi teléfono para marcarle a mis padres. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que casi sentía que se me salía. Y cuando el teléfono dio tono, frente a mí se encontraba el búho. Sus ojos brillantes parecían hipnotizarme. Mi cuerpo respondía por sí solo, la escoba se soltó de mis manos y no podía moverme. De reojo me di cuenta de que las cosas se sacudían, se tambaleaban de un lado a otro. El ave se dio la vuelta y se adentró a una habitación. Y de pronto cambió de forma, a la de una persona. No pude distinguir si era un hombre o una mujer, yo estaba totalmente paralizado. Y entonces la persona salió de la habitación y subió las escaleras. Al cabo de unos segundos, recuperé el movimiento en mis brazos y piernas. Me apresuré a subir y solo pude distinguir cómo salía por la ventana aquella ave. Mis padres me marcaron al poco tiempo y me dijeron que les había llamado, pero no les contestaba, solo escuchaban ruidos extraños del otro lado de la bocina y no les respondía. Fue cuando me percaté de que habían pasado más de 2 horas desde que inició todo. No sentí que el tiempo pasara tan rápido, o por lo menos no fue lo que sentí. El corazón aún me latía fuertemente, así que les pedí a mis padres que regresaran pronto. Esa mañana platicamos un poco sobre lo sucedido. Yo ya estaba más tranquilo, así que pude contarles las cosas de mejor manera. Mi padre, al escuchar mi historia, se levantó repentinamente de la silla y se fue a su habitación. Mi madre y yo no supimos qué había sucedido, pero en un momento regresó alarmado, indicando que la fotografía de su padre no se encontraba en su lugar. Mi padre estaba perturbado por la desaparición de la fotografía de mi abuelo. Recorrimos la casa buscando en cada rincón, pero no había rastro de ella. Era extraño, ya que mi padre siempre había mantenido esa fotografía en un lugar seguro y nunca la movía de ahí. Decidimos revisar el resto de la casa, pero todo parecía estar en orden, excepto por la atmósfera cargada de tensión que se sentía. Era como si algo estuviera observándonos desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Yo no podía dejar de pensar que se trataba del búho. Mi padre sugirió que quizás alguien había entrado en la casa y había tomado la fotografía, y que no había relación con lo sucedido esa noche. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que no era así, y que había una fuerte relación con la maldición que nos perseguía desde hacía generaciones. Por decisión de mi padre, decidimos no hablar más del tema por el momento y tratamos de llevar el día con normalidad, pero era difícil ignorar la sensación de malestar que se cernía sobre nosotros.
Esa noche, mientras cenábamos en silencio, un ruido proveniente del sótano nos hizo saltar de nuestros asientos. Mi padre y yo nos miramos con preocupación, mientras mi madre se aferraba a su rosario, con los ojos cerrados en una oración silenciosa. Con cautela, nos dirigimos hacia el sótano, armados con una linterna y un crucifijo que mi madre había tomado de la pared. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda al sentir una ráfaga de aire frío que llegaba desde lo más oscuro. Descendimos lentamente por las escaleras. El sótano estaba apenas iluminado por la tenue luz de la linterna que llevaba mi padre. Fue entonces cuando lo vimos, una figura encapuchada de pie en el centro de la habitación, con los brazos extendidos en un gesto siniestro. No podíamos ver su rostro, pero podíamos sentir su mirada fija en nosotros, como si estuviera devorando nuestras almas con sus ojos vacíos. Mi padre dio un paso adelante, desafiante, y le exigió que se identificara, pero la figura no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua. Entonces, con un movimiento repentino, la figura levantó la mano y señaló hacia una esquina oscura del sótano. Mi padre y yo seguimos su mirada, y vimos algo que nos heló la sangre. La fotografía de mi abuelo, rota y desgarrada, yacía en el suelo junto a un charco de agua. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció en las sombras, dejándonos solos en la oscuridad del sótano. Nos miramos el uno al otro en silencio, sin necesidad de decir nada, pero con la certeza de que algo muy grave había ocurrido. Ambos comprendimos que no estábamos solos y que algo ajeno a nuestra voluntad se estaba manifestando en la casa. Aunque no hablábamos, compartíamos la misma inquietud, una sensación de amenaza constante. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la convicción de que los eventos de esa noche estaban conectados con algo más antiguo y peligroso, algo que había estado acechándonos desde hacía tiempo. Mi padre, en su intento de mantener la calma, trató de racionalizar lo sucedido. Pero era difícil no pensar que la muerte de mi abuelo había desencadenado una serie de eventos que ya no podíamos controlar. La maldición que mi padre me había mencionado años atrás, aquella que había caído sobre nuestra familia por culpa de la bruja, parecía estar más presente que nunca. Con la muerte de mi abuelo, la bruja quizás había decidido que era el momento de cobrarse lo que le pertenecía, lo que había estado esperando durante generaciones. No teníamos manera de saber si había algo que pudiéramos hacer para detener lo que estaba ocurriendo. Mi padre intentaba encontrar explicaciones lógicas para lo que habíamos visto, pero en lo más profundo de mí sabía que no había nada lógico en lo que sucedía. La desaparición de la fotografía de mi abuelo y la aparición de aquella figura encapuchada nos dejaban con más preguntas que respuestas. Todo apuntaba a que lo peor estaba por venir. En los días siguientes, las cosas en la casa no mejoraron. De hecho, todo empeoró. El ambiente en el hogar se sentía más pesado, como si una presencia estuviera constantemente vigilándonos. Mi madre, aunque intentaba mostrarse fuerte, rezaba más que nunca y mantenía las luces encendidas hasta muy tarde. Cada pequeño ruido en la casa nos ponía en alerta. No podíamos vivir con tranquilidad. El búho, aquella criatura que parecía estar vinculada de alguna manera a todo esto, continuaba apareciendo. Casi todas las noches lo veía posado en el mismo lugar, con esos ojos brillantes que me observaban como si supiera más de lo que podía explicar. Intentamos ignorarlo, continuar con nuestras rutinas, pero era imposible. No se trataba solo de una superstición, sino de algo que se manifestaba en lo cotidiano, en lo más íntimo de nuestras vidas. Mi padre sugirió que quizás debíamos buscar a alguien que entendiera de estos temas, un experto en lo paranormal o en maldiciones, pero incluso eso parecía una solución insuficiente. Sabíamos que lo que estaba ocurriendo no era algo que pudiera resolverse fácilmente. Era una deuda que nuestra familia cargaba desde hacía generaciones y ahora, con la muerte del abuelo, parecía haber llegado el momento de enfrentarnos a las consecuencias. No sé cómo explicarlo con precisión, pero cada vez que veo al búho siento que nos está vigilando, que está esperando algo.
¿Qué espera exactamente? No lo sé. Lo único que puedo decirles es que las cosas no han vuelto a ser normales. Seguimos viviendo con esa sensación de inminente peligro, y cada noche, cuando el búho aparece, me pregunto cuánto tiempo más podremos soportar antes de que ocurra algo que cambie nuestras vidas para siempre. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.